Let us pray. Oremos. In the name of God, En el nombre de the Dios, Father, the el Son, Padre, and the el Holy Hijo Spirit, y el Espíritu Santo. Almighty God, Dios gracious, Todopoderoso, loving Father, Padre bondadoso y you amoroso, are all love, all tú eres power, todo amor, all todo might poder, and strength, toda but also fuerza, grace and pero mercy. también gracia y We're thankful misericordia. for the altar Estamos that agradecidos por el established altar de today, gracia que has for establecido hoy, por el for your apostolado, word and sacrament. Thank you por that tu out of palabra your y love you've sacramento. drawn us. Gracias que por tu amor nos You're has always with atraído hacia us. ti. You're Siempre always estás there. con And nosotros, we want siempre to always estás see allí y and feel queremos your ver y presence. sentir siempre tu Father, presencia. thank you Padre, that te we rely agradecemos que podemos upon you. confiar y We bring all of our depender de ti. concerns to you, Te the many presentamos todas hospitals and nuestras the inquietudes challenges a los that muchos are que going sufren y on los desafíos que se physically, presentan emotionally, física, mentally, and emocional, spiritually. mental y Father, heal the espiritualmente. sick, Padre, strengthen the cura a weak, los enfermos, comfort fortalece the a los bereaved, débiles, consuela a lift los the downcast, afligidos, help eleva a the los suffering to abatidos, know that ayuda you con can el change their sufrimiento que uno u circumstances. otro experimenta, que Provide puedas for those cambiar who estas need help. circunstancias. You see all the Provee para requests. You just aquellos lift them que all up to necesitan you. trabajo. We connect Tú ourselves ves todo. into your Father heart Nos that runs conectamos through con el Jesus' body. corazón de Padre que I pray tienes en unidad, como that in Jesús this oraba a través powerful del power of apostolado, your porque en Spirit, esta unidad con you're el doing a poder del great work Espíritu in Santo us estás to haciendo transform us. una gran But obra en also your nosotros para word this transformarnos. morning Pero también transform tu us palabra esta that we mañana become like Jesus. transfórmanos We para want to ser be más ready como for him Jesús. when Queremos he estar comes. listos para Él We cuando can't venga. wait for him to come. No We're podemos excited esperar a que venga, estamos at the same emocionados por time. We ello. want Y al to mismo tiempo demonstrate our queremos love for demostrar him. nuestro Help amor us por Él. also to reciprocate Ayúdanos también a the love corresponder that tanto you amor have que for us tienes and por that Jesus has nosotros for us. y que Jesús tiene por We invite our nosotros. loved ones out of eternity to Invitamos a nuestros join seres us. amados de la eternidad Surround a us with acompañarnos. angels and keep Rodéanos a de ángeles. peaceful, Permítenos a pasar, spiritually uplifting time tener with you un in your momento house with pacífico your y word. espiritualmente We edificante pray aquí and en tu ask this casa con tu all in palabra. Lo Jesus' name. oramos todo Amen. en el nombre de Jesús. Amén. Good morning, brothers and sisters. Buenos It's días, good to hermanos y bring hermanas. a special love Es greeting lindo estar con to the ustedes. pastor Les of our traigo district pastor. saludos de amor de Our nuestro Bible word apóstol this mayor y morning de nuestro apóstol de taken out of distrito. Matthew Nuestra chapter palabra 25 es tomada verse de 30, Mateo capítulo where 25, Jesus 40, says, donde "And dice the king Jesús: will answer and Y say to them, respondiendo el rey les Assuredly dirá: I say to De you, cierto os inasmuch as digo you did it to que en one cuanto of the lo least of these, hicisteis a my uno de brethren, estos mis you hermanos did más it to pequeños, me." a mí lo hicisteis. Pueden tomar asiento. Dear brothers and sisters, Queridos hermanos y to be a hermanas, follower of Christ, ser seguidores de Cristo. maybe we think life should be easy for Tal us, vez but I pensamos wonder que what we la anticipate. vida debería ser fácil para nosotros, pero me To follow pregunto, ¿qué Jesus anticipamos? by ¿Qué being our life esperamos? is easy. Seguir a Jesús significa And que yet when nuestra we look vida es around fácil. us, just Y look sin embargo, cuando miramos a nuestro at alrededor, those around us in the no congregation, miramos and those demasiado who lejos, we sino a haven't los que seen nos for quite rodean en la some time. congregación. We Incluso si know no nos that hemos visto por un mucho tiempo, sabemos que we know muchos many sufren. who are hurt. Sabemos de muchos que están heridos, Does luchando. that mean that we look at them Eso and say, significa "Wow, que los what a miramos y shame. decimos, bueno, no son There's lo something wrong with suficientemente them. fieles, hay algo mal con There's ellos, que están sufriendo. The truth is, to be a follower of La verdad es Jesus que ser means seguidor de suffering. Jesús significa sufrir. It means we live through trials and challenges Significa que vivimos pruebas y desafíos como todos los demás.
Nuestro tema este mes es nosotros, la Iglesia. Al mirar los Hechos 2:42, como el servicio del domingo pasada, vemos qué significa la Iglesia. Y dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando pienso en la comunión, en la confraternidad, que es realmente en lo que me quiero enfocar, ese aspecto, nosotros, la Iglesia, tenemos confraternidad. La mayoría de nuestras congregaciones tienen una parte de la iglesia en la que tenemos confraternidad antes de tener esta pandemia. Hablábamos, preguntábamos cómo te va. Esa es nuestra idea de confraternidad, creo. Y aún así, la verdadera confraternidad es estar juntos y cuidarnos unos a otros. ¿Y cómo nos va con esto? Nosotros, la Iglesia, nos importa, nos cuidamos unos a otros. Eso suena como en la superficie, como dijo el apóstol de distrito, es como la punta del témpano de hielo del iceberg. ¿Cuál es la parte de abajo? ¿Cuál es la verdadera confraternidad? Es cuidarse. Cuando alguien está en su lecho de muerte, en nuestro país y en muchas partes del mundo tienen algo que se llama auspicio. Es cuando los médicos han dicho que es solo cuestión de tiempo, tal vez una semana o dos, y queremos que estén cómodos. Los cuidamos, que todo esté bien. ¿Es así como lo vemos de esta manera? ¿Solo queremos hacer la vida cómoda? Esta palabra bíblica proviene de Mateo 25 y los versículos 30 al 36. Jesús lo deja muy, muy en claro. Voy a decir la palabra, Él es el juez. Él es el que determina que también nos importa, que también cuidamos. Es algo en el futuro, en el último juicio, algo que tenemos mucho por recorrer antes de llegar allí, pero lo deja claro y es bueno que lo entendamos. A lo que hace referencia es en el juicio final. En este momento estamos esperando que Jesús venga, estamos emocionados, queremos ser parte de la novia y luego está esta nueva fiesta de bodas en el milenario reino de paz. El diablo está atado, podemos compartir esto, donde todos puedan conocer sobre Jesús, pero al final de ese milenario reino de paz, después de que el diablo tiente a todos por última vez, y luego está este último juicio, el juicio final. Es un periodo de tiempo en que Jesús deja en claro quiénes son los que realmente me amaron y me siguieron. Lo que él describe aquí, él da una analogía que habrían entendido en ese momento de separar las ovejas y las cabras. Dice que las ovejas van a mi derecha y las cabras a la izquierda, y luego gira a la derecha y dice, ustedes, las ovejas, los que me siguieron y que creyeron en mí y confiaron en mí. Dice, tenía hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui un forastero y me acogiste, estuve desnudo y me vestiste. Estaba enfermo y me visitaste, estaba en prisión y viniste a mí. Esperemos que sea un versículo familiar. Es muy interesante, destaca cosas muy específicas de cómo nos cuidamos uno al otro. Y estas ovejas, que se refiere aquí, dice que los justos, los que actuaron como Jesús, le preguntaron, ¿cuándo hicimos todo esto? Y lo deja muy en claro en nuestro texto bíblico. Les digo, en cuanto lo hicieron a uno de los más pequeños, mis hermanos, a mis pequeños más hermanos me lo hicieron a mí. Continúa, se refiere a las cabras, donde dice, cuando tenía hambre no me alimentaste, cuando tenía sed no me diste de beber. Y le preguntaron, ¿cuándo estuviste hambriento y sediento? Y él les dijo, de cierto os digo que en cuanto no le hicieron esto al menor de mis hermanos, no me lo hicieron a mí. Y este es el factor divisivo, así que quiero profundizar en esto.
Si realmente nos preocupamos, hermanos y hermanas, si realmente nos importa, queremos ayudar y cuidar de los demás. En julio, el mes pasado, vimos 10 en 2, los 10 mandamientos. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma. Y dijo Jesús, y el segundo es como el primero, que amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O mejor aún, como dijo Jesús, que amamos a los demás como Jesús los ama. Así que, hermanos y hermanas, al pensar en que es un periodo de tiempo en el que debemos mirar a todos los que nos rodean como nuestro hermano y hermana, y Jesús incluso fue muy claro cuando dice aquí en Mateo 12, versículo 50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Jesús mira a todos los que creen y lo siguen como su hermano y hermana. Él es la cabeza de la iglesia, Él es la cabeza del cuerpo de Cristo. Y cuando duele a cualquier parte del cuerpo, Él lo siente. De hecho, me parece interesante el apóstol Pablo, que había perseguido cristianos, que no era parte de los 12 originales, no estaba allí alrededor de Jesús. Había perseguido cristianos y luego tuvo este sorprendente cambio de 180 grados en el camino a Damasco, donde fue cegado y escuchó la voz de Jesús que le dice: Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Jesús tomó eso personalmente. Me estás persiguiendo. Si Él puede cambiar a Saúl y renombrarlo a Pablo, podría hacerlo por cualquiera. Entonces, si vemos a nuestros hermanos que son y aquellos que son difíciles de amar, también pueden dar la vuelta. También pueden ser los que, como dice Jesús, los elegí como hermano y hermana. Los tengo en un camino, están en su camino. Tal vez nos los encontramos en un camino previo al viaje, que tal vez es difícil de amarlos. Estamos llamados a amar a todos. Jesús dice que dio su vida por todos. Y cuando miro hacia el futuro y pienso en el milenario reino de paz, donde todos los que han vivido, vivos y muertos, aquellos en la tierra y en la eternidad, todos, escucharán acerca de Jesús y su evangelio. Y Jesús murió por todos. Todavía es la elección de todos. El seguir, creer y seguir. Arrepentirse es una elección individual, es parte de nuestro libre albedrío. Entonces aquí, toda esta analogía de lo que Jesús nos da en Mateo, ya como Mateo lo registra, se está refiriendo al juicio final. Pero no quisiéramos ser parte de los que son las ovejas, los justos, los que muestran que amamos a los demás porque amamos a Jesús, que lo seguimos. El término que me viene a la mente es el primer amor. Es un término cuando un hombre y una mujer se enamoran. ¿Qué no harían? Siempre tengo en mis pensamientos, viniendo del norte donde hay mucha nieve. Tuve un rector hace muchos años, ahora está en la eternidad con su esposa, pero a menudo hablaba de cómo caminaría en el invierno 10 millas para visitar a su novia. ¿Qué no haríamos cuando amamos a alguien? Iríamos a los confines de la tierra, daríamos nuestro riñón, haríamos cualquier cosa si amamos a alguien. ¿Cuánto amamos al Señor Jesús? Eso es el primer amor, y el peligro es siempre caer de ahí. Eso es lo que queremos decir con tibio. Tibio es cuando sea que vienes o te vas, está bien. Eso es ser tibio. Pero estar emocionados, entonces acudimos a nuestro segundo mandamiento, amar a nuestro prójimo. Y aquí quiero compartir con ustedes, a veces amar a nuestro prójimo, nuestro hermano y hermana en la congregación. No tenemos que mirar lejos. Puede ser un poco menos fácil de tratar, de lidiar. Hace años tuve un hermano en la congregación que también era un amigo de la familia. Los abuelos de mi esposa lo habían invitado a la iglesia y nunca se casó.
Y ¿saben cuando la gente habla de un viejo gruñón? Bueno, él era así. Y en inglés cuando nos saludamos tenemos este dicho, estiramos la mano y decimos, hola, ¿cómo estás? Decimos esta frase, hola, ¿cómo estás? Como ahora simplemente diríamos, hola. Pero realmente es solo una oración, hola, ¿cómo estás? Van juntos. Y cuando las personas en la congregación lo evitarían porque sabían que si extendían la mano, él agarraría la mano cuando dirías las palabras hola, ¿cómo estás? Y él decía, ¿realmente te importa? Porque le importaba. Llegué a conocer su corazón. Solo unos años después de casarnos, me di cuenta del regalo que recibimos. Un regalo financiero, el día de nuestra boda. Lo recibimos de él. Fue lo que más recibimos de cualquier persona y me di cuenta de lo pobre que había vivido toda su vida, de lo poco que tenía, pero su corazón apreciaba tanto a la familia y lo que habían hecho que quería darnos algo. Él tenía un gran corazón, a él le importaba. También era gruñón. Y miramos a nuestros hermanos y hermanas y a veces pensamos, veo que están en necesidad. Simplemente son difíciles, mejor los evitaré. En serio, Jesús no evitaba a nadie que él sabía que necesitaba ayudar. Tenía un grande propósito en todo lo que hacía. Y una de las formas en que podemos ayudar, porque sé que todos podemos sentirnos abrumados. No tenemos que mirar muy lejos en este momento para ver a tantos en necesidad. Y sería fácil cerrarnos y pensar que hay demasiados, no puedo ayudarlos a todos. De hecho, estoy abrumado. Puede sucedernos a todos estar abrumados. Y hay un dicho que he escuchado que me gusta, que es, haz por uno lo que harías por todos. Cuando pienso en lo que leemos sobre Jesús en el estanque de Bethesda, donde dice que hay una gran multitud, había toda esta gente, una gran multitud de personas alrededor, esperando a que las aguas se agitaran, porque sabían que había un milagro. Quien quiera que se metiera estas aguas cuando se agitaran sería sanado. Una gran multitud. Y Jesús ayudó a un hombre que era inválido, no podía llegar allí. Lo interesante es que se acercó a este hombre y le dijo, ¿quieres ayuda? No lo forzó y le dijo, estoy aquí, soy el Hijo de Dios y hoy es tu día de suerte. Él no hizo eso, pero él sabía, hoy voy a ir a este hombre y voy a hacer por este hombre lo que haría por todos. Todavía hablamos de eso hasta el día de hoy, fue escrito en las Escrituras. Él ayudó a este hombre. ¿Qué es lo que realmente quieres? Podría ayudarte, pero realmente puedo curarte. Y eso no quiere decir que estamos aquí para curar a las personas, pero veamos a aquellos, a nuestros hermanos y hermanas que podrían estar viviendo algunos desafíos reales, que no tienen comida, tienen hambre y sed, no tienen ropa. Pero si tenemos la capacidad de ayudar a esa alma, ¿podemos ayudarlos? Los que están enfermos y sufriendo. Si podemos aliviar ese sufrimiento, incluso si es para pasar tiempo con ellos. Cuando dice que los que están en prisión, algunos están en prisión porque son perseguidos como los primeros cristianos y todavía sucede hoy. Hay personas que son perseguidas por su lealtad a Jesús, su amor a Jesús. A algunos no les gusta eso, o que han cometido un error y tienen que pagar las consecuencias de sus errores. Los juzgamos y decimos, bueno, los descartamos, no son dignos de mi ayuda. Dijo, bueno, no puedo sacarlos de la cárcel, no puedo mejorar a los enfermos.
pienso en aquellos de estos días que han perdido a seres queridos o que están en duelo. El duelo no solo es cuando perdemos a seres queridos, es cuando perdimos algo precioso. Y a veces solo estar allí, escuchando, tal vez sin decir nada, orando con ellos, consiguiéndoles una taza de té. Hay una gran palabra que realmente me gusta, que es mostrar solidaridad. Estoy aquí para ti, estoy aquí contigo. Hay muchas formas de mostrar que nos importa. A veces tenemos que aplicar un poco de inventiva, de creatividad, pero no se nos pide hacer milagros o ser un héroe. Son cosas de todos los días. Esta idea de ser un héroe, solo quiero detener un momento y pensar en esto. Es interesante, Jesús no llegó y comenzó su ministerio alrededor de los 30 años y dijo: hola, estoy aquí, soy el Hijo de Dios. Todos presten atención. Su primera actividad fue reunir a un grupo de discípulos y seguidores y verter en ellos porque quería un grupo. No estamos llamados a hacer cosas solos. En el otro ejemplo en el que pienso, había un hombre paralítico que tenía 4 amigos, pero Jesús estaba en una casa, todas estas personas dentro y fuera de la casa tratando de echar un vistazo y escuchar lo que quería decir y no podían acercarse. Así que subieron a la casa, separaron el techo y bajaron a este hombre. Y lo que me parece interesante es que cuando Jesús vio la fe de ellos, no la fe del hombre que estaba siendo descendido, sino la fe de sus amigos. A veces cuando estamos abrumados, solo necesitamos reunirnos con nuestros hermanos y hermanas y decir: oye, conocemos a alguien que está en necesidad, ¿qué podemos hacer? Hablemos de cómo podemos ayudar juntos a esta alma. A mí me encantan las películas de superhéroe como a todos los demás, pero eso no es lo que estamos llamados a hacer. Es Dios quien hace los milagros, que realiza los milagros. Él nos usa a nosotros, está en las cosas cotidianas, cosas básicas. Alguien diría: simplemente me senté a su lado. Ese es el mejor momento. Ese es lo mejor para regalar. Si tenemos los medios para ayudar, es maravilloso, usémoslo. Creo que es lindo que podamos hacer cosas en el día a día que puedan hacer una diferencia eterna. Cuando pienso en el servicio pasado, el mensaje que todos somos llamados a anunciar el Evangelio, a veces la mejor manera de anunciar el Evangelio no es lo que decimos, sino lo que hacemos. La acción. Cuando pienso en acción, pienso: tengo que trabajar, tengo que dedicar energía, pero estar sentado con alguien, hacer una llamada, enviar mensajes de texto. En realidad conozco a muchas personas que, a pesar de toda la negatividad de las redes sociales, ven a alguien en línea y comentan y se conectan incluso a través de redes sociales para decir: estoy orando por ti. ¿Qué tal si rezamos? ¿Qué tal si oramos juntos? Nuestro hermano y hermana se siente muy deprimido, está frustrado, abrumado. Alguien me envió una nota el mes pasado que decía: el diablo está ganando. Entiendo por qué se sentían así. Con esta pandemia se siente como: ¿dónde está el Señor? El diablo está ganando. Y les aseguro, mis queridos hermanos y hermanas, el Señor siempre está ganando. Él siempre está ganando. Él está a cargo, está en el trono, nunca lo dejó, siempre está allí y tiene todo bajo control. Nuestra oportunidad es ahora, si realmente amamos a Jesús, nuestro novio, nuestro Salvador, si lo amamos con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma. ¿Qué podemos hacer para mostrarles eso a nuestros hermanos y hermanas? Amar a los demás, no buscamos que nos paguen o que nos justifiquen que lo merecen, sino que amamos a todos.
incluso a las personas más gruñonas o difíciles, porque Dios los ama y Jesús los ama. Él dijo, di mi vida por todos. Veo hoy que practiquemos lo que haremos en el milenario reino de paz. No será más fácil cuando veamos entonces que veamos almas que son gruñonas y difíciles. Eran dignos ahora también de recibir el amor y la gracia de Dios. Y hay una palabra que el apóstol Juan hace referencia en 1 Juan capítulo 4, porque es esta cuestión de cómo amamos a nuestro prójimo, a nuestro hermano y hermana. 1 Juan capítulo 4, versículo 20-21. El apóstol Juan dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos en este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amar a nuestro hermano, nuestra hermana, significa ser como Jesús. Cuando están en necesidad, vemos la necesidad y eso es lo que vemos. Cuando vemos la necesidad, sabemos de la necesidad, unimos a los demás. Nosotros no hacemos los milagros, Dios lo hace. Tenemos experiencias de fe y me maravillo y me emociona cuando veo hermanos y hermanas que se unen para ayudar a los demás. Creo que eso hace sonreír a Dios. Cuando ve a sus hijos trabajando activamente para ayudar a su hermano, su hermana y a los que están en necesidad. No abrumarnos que no podamos ayudar a todos, sino a aquellos a los que Dios nos llama, nos dirige nuestra atención y vemos que podemos hacer algo y entonces nosotros, la iglesia, individualmente y juntos, mostramos que nos importa ayudando a nuestro hermano y hermana y quedando en el primer amor. Estar emocionado que podemos ayudar. También es posible que con el tiempo, que no vemos cambios, he estado ayudando a mi hermano y hermana, pero nada está cambiando, todavía están enfermos, su situación financiera no mejora y nos cansamos. Podríamos estar tentados a rendirnos. Alguien podría mirar a Jesús y decir que hizo sus 3 años y medio de ministerio y luego fue capturado y puesto a muerte. El fracaso sabemos que no logró, que debemos de tener cuidado de no poner. Tal vez necesitamos mostrar que nos importa, incluso cuando no vemos una diferencia. Eso también es como Cristo. Cuando pienso usando esta analogía del primer amor de un hombre y una mujer que se enamoran y se casan, y una de las palabras que se usan a menudo en un matrimonio es hasta que la muerte nos separe, que significa que vamos a amarnos entre los altos y los altibajos, y para algunos tienen bajos por mucho tiempo, tal vez hasta el final de su vida, pero no dejan de amarse. Acabo de leer esta mañana un artículo sobre una pareja que se casó hace 62 años. La esposa está en un hogar de ancianos, pero debido a la pandemia no puede verla. Entonces consiguió un trabajo en el hogar de ancianos para poder trabajar allí. Hermanos y hermanas, cuando tenemos tanto amor, no tenemos una fecha de finalización, no seguimos amando hasta que venga el Señor Jesús. Él es quien hará la diferencia. Él es quien ha decidido. Son míos, pruébalo. Muéstrame cuando realmente me amas. Podemos hacerlo con su ayuda. Amén. Estoy emocionado. Algunos me han dicho la última vez que realicé un servicio en la ley. ¿Por qué estás ahí? Bueno, en realidad esta es mi congregación de origen. Estoy emocionada de que el pastor Larry Martavis esté aquí. En realidad también le pediré que nos sirva.
Mis queridos hermanos y hermanas, aquí tengo una gran sensación de estar abrumado por varias razones. Una es que los pensamientos que surgieron de nuestro servicio es difícil reunirlos, y otra solo el poder venir y sentir el amor que nuestro Padre Celestial tiene por nosotros, que ya sea que nos reunamos pocos o muchos, que nos reunimos cerca o socialmente distanciados, nos reunimos. Y aquí en el mes pasado tuvimos ese maravilloso tema de 10 en 2. ¿Qué tanto nuestros ojos se abrieron a un mayor entendimiento de lo que nos... y cómo envuelven todo en los 10 y más este concepto de amar a nuestro prójimo? Y como este mes, cuando nuestro apóstol de distrito abrió esta temática de Hechos 2:42. E incluso en cada servicio, si solo tomamos Hechos 2:42, semana tras semana, algunos dirían, Hechos 2:42, ya me lo sé de memoria, ¿qué más se puede informar? Y sin embargo, en el servicio de la semana pasada, ¿cuánto más se abrió? La doctrina de los apóstoles, y esta semana el tema subyacente de la comunión. Y la semana próxima exploraremos sobre el partimiento del pan y la oración. Pero aún aquí en esta mañana nuestra palabra bíblica es interesante saber de dónde viene, porque habla de las ovejas y de las cabras. Y en nuestro grupo pequeño, uno de nuestros hermanos allí a veces dice, bueno, solo soy una vieja cabra. Pero anoche hizo una declaración aún más interesante. Se ha convertido en una oveja de nuevo, porque una cabra vieja nos referimos a alguien que se ha vuelto un poco brusco, tal vez pero aún así las cabras pueden cambiar. Nuestra cabra en nuestro grupo pequeño se ha convertido en una oveja. Incluso salió a decir que en los últimos 2 años de estar involucrado en los grupos pequeños ha aprendido más sobre su fe de lo que sabía el resto de su vida. Y ha obtenido una comprensión mayor y más profunda, y miramos nuestros textos, palabras y los temas de los servicios que han surgido y reconocimos que fueron escritos antes de la pandemia, antes de que todo esto sucediera, y sin embargo, miren lo oportunos y maravillosos que son para nosotros en nuestro tiempo ahora. Entonces, cuando estaba mirando esta palabra y tener la idea de tener y entender, me llevó a pensar, veamos algunos de los términos. Jesús dice, ama a tu prójimo. Nuestra palabra de bíblica dice hermanos, y así que tuve que buscarlos para descubrir quién es nuestro hermano y nuestra hermana. Obviamente, existe la conclusión lógica cuando estás relacionados con alguien y en tu vida familiar, pero luego continúa y dice alguien que tiene intereses en común o una persona de la fe. Ese es tu prójimo. ¿Y quién es tu prójimo? En definición, es alguien que está cerca. Y entonces cuando pensé en el tiempo en el que estamos ahora, cada uno de ustedes es mi prójimo. No sé dónde estarán sentados cuando vean el servicio, pero estarán conectados y serán mis prójimos porque estarán cerca. La tecnología ha quitado la distancia. Ya no es algo que sea un obstáculo. Todos somos nuestros prójimos. Y a veces solo tenemos que ver en 12, 18 pulgadas en la pantalla, y ahí está nuestro prójimo.
Entonces todos son nuestros prójimos, todos pueden tener un interés en común y convertirse en nuestro hermano y hermana. Pero ahora, ¿cómo nos comprometemos con ellos? Eso es lo que el Señor Jesús estaba tratando de lograr. No tiene que hacerse en un gran desfile y apertura y publicarse en todas partes. Mira, le di a esta caridad. Eso que has hecho a los que tienen menos, eso es lo que nadie más ha notado. Pero yo lo he notado. Eso es lo que el Señor Jesús estaba diciendo. Me di cuenta de lo que has hecho, lo he visto. Y así, mis queridos hermanos y hermanas, como miramos esta parábola un poco más en profundidad y tratamos de entender qué es la confraternidad. ¿Es simplemente reunirse? ¿Es simplemente decir hola, ¿cómo estás? ¿O va mucho más allá de eso, donde notas a alguien en necesidad y ayudas? Hacer algo en completo secreto es a veces uno de los sentimientos más maravillosos que puedan existir, pero lo que lo hace aún más maravilloso es que nuestro Padre Celestial y su Hijo también lo ven. Esto no solo nos toca a nosotros, sino a los demás. Solo una historia rápida. Para aquellos de ustedes que me conocen, y sé que hay muchos por allí que lo saben, soy alguien que les gustan los autos. Y un querido amigo estaba en nuestro club de autos y se enfermó de cáncer muy rápidamente, se puso mal y falleció hace unos meses. Pero donde va la historia es que uno de los miembros de nuestro club, que podríamos llamarlo como una cabra un poco viejo, incluso cuando lo conocieran por primera vez, tal vez es un poco, porque es un poco desanimado, un poco brusco, pero una vez que lo conoces tiene un corazón increíble. Es una alma que da increíblemente y tuvo esta idea. Estamos en esta pandemia, realmente no podemos ir a ver a Bill. ¿Qué podemos hacer? Estaba en un hospicio en casa, estaba en la parte de atrás de su casa, ni siquiera podía ver a la calle. Pero sin embargo fue en su corazón que reunimos a un grupo de nosotros y conduciremos, pondremos carteles, podremos hacer que su esposa lo grabe y que ella se lo muestre. Y pensamos, sí, hagámoslo, es algo que podamos mostrar esa solidaridad. Estamos contigo, aunque no podemos estar contigo. Y entonces nos reunimos, tuvimos 17 autos que se reunieron con 30 personas y manejamos algunos 2 horas, otros de nosotros 1 hora fuera de la ciudad. Conducimos. ¿Cómo funciona esto? Y lo conmovió tanto que dijo, estoy listo. Y 3 días después él falleció. Es un camino rural. No es una gran ciudad. ¿Quién se dio cuenta? Probablemente no muchos. Pero ¿quién se dio cuenta? Fue el alma de este hermano. Entonces las cosas que hacemos, las ideas que tenemos, ya sea que conducimos y pasemos por un baby shower, nos ponemos creativos en estas ideas y en las cosas que hacemos, en los tiempos en que estamos. Pero cuanto más cerca, la distancia nos ha unido. Entonces,
aquellos que no pueden ni siquiera imaginarse el pensamiento y pensar, ¿dónde está Dios? Dios, Él está allí ayudándonos. Veamos cuánto nos ama y cuánto nos ha dado. Entonces, ¿cuánto podemos reflejar eso y dar a los demás? ¿Cuánto podemos ir y decir, es simplemente una cabra vieja? No, es solo una oveja con ropa de cabra. Él puede cambiar, nosotros podemos cambiar. Y todos podemos ser encontrados listos ese día por la gracia de nuestro Padre Celestial. Amén. To prepare us for communion, Para prepararnos para la Santa Cena, reference here. aquí hay una referencia bíblica que me gustaría leerles del Sermón del Monte, Matthew 5, verse Mateo 45. 5, versículos 44 y 45, la primera parte de 45, Jesus says, "But I say to donde you, Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que maldicen, those who hate you, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan persecute you, y os you persiguen, may be sons of your Father in heaven." para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los When I cielos. read that, I thought, boy, those are tough words. Cuando leí eso pensé, esas son palabras difíciles de decir, pero quiero volver a ese término, With the first el love primer amor, con el primer amor que tenemos por Jesús. as Martov mentioned, we get innovative. How can we be Como lo mencionó el pastor, ¿cómo podemos ser innovadores? Pienso en padres que tienen un adolescente que es golpeado por bullies en la escuela. Creo que la tendencia natural de los padres es ir y remover a quien lo está acosando. Pero lo opuesto a orar por nuestros enemigos es que se supone que debemos hacer eso, orar por ellos. no matter what they appear outwardly? No importa lo que aparezcan exteriormente, no importa lo que hayan hecho. God wants. She, Es un alma que Dios quiere. as older individuals, we may have parents who Como individuos mayores podemos tener padres que están en un hogar de ancianos y descubrimos que han sido maltratados, que los han tratado mal y queremos hacer algo al respecto. Oramos por esas personas. somebody has lost a job. Tal vez alguien ha perdido un trabajo y dijo, They lied, they made up a story, and I lost my job. tal vez mintieron, inventaron una historia y perdí mi We trabajo. have every right to be angry. Tenemos todo el derecho de estar enojados. We have every right to be angry. Jesús tenía todo el derecho de enojarse con aquellos que lo persiguieron y lo mataron. Instead, he says Pero en cambio él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben he could see lo que están haciendo. Él podía ver las ovejas en ellos. the way to get to that ability to pray. La forma de llegar a esa capacidad de orar por alguien, de perdonar a alguien, dejar ir la ira. Don't think as an apostle that No piensen que como apóstol no tengo enojo. I deal with it just like Tengo mucho. Lo lidio con él como todos los demás. Pero la forma en que tengo que lidiar con ello, como todos los demás, es recordarme a mí mismo. Lord, El Señor Savior, es mi Salvador. I love him and I want to follow him. And what must I Y dije, do sí, lo amo y quiero seguirlo. ¿Y qué debo cambiar? in me so much? Tengo que odiar tanto el pecado en mí y necesito cambiar. My hatred for ¿A qué debo renunciar? anger over all Mi enojo por todos los demás, por todas las situaciones. Hay mucho enojo y mucha gente and there's nothing we can go acerca de esta pandemia porque no hay nadie a quien culpar. no. It's invisible. Es algo invisible. It's the evil one who wants to whisper in our ear Es el maligno el que quiere susurrar en nuestros oídos. situation Mira, debes enojarte con esto y culpar a esta situación y a todos los demás, with the Lord's help. en lugar de que deba cambiar algo en nosotros, hermanos y hermanas, con la ayuda del Señor. Y por nuestro amor al Señor podemos cambiar. Eso es por lo que oramos y lo que ponemos en oración. Amén.
Los invito a levantarse y oraremos la oración que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Os anuncio el alegre mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Hijo del Dios viviente. Os son perdonados los pecados. La paz del resucitado sea con vosotros. Amén. Padre misericordioso, bondadoso y amoroso, las palabras no son suficientes para expresar nuestro agradecimiento por tu amor por nosotros, por el amor que Jesús demostró con una enorme acción dando su vida por nosotros, abriendo y allanando el camino para que podamos tener comunión eterna contigo. Gracias por el altar de gracia que has establecido hoy, el apostolado que nos has dado. Gracias por tu palabra y sacramento. Gracias por tu paz que nos acompañe y se mueva en nosotros, y que a través de todo esto nos transformemos y estemos listos para que Jesús venga nuevamente. Prepáranos ahora también para lo que nos proporcionarás en la Santa Cena. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Podemos ponernos de pie y cerrar el servicio en oración. Padre Todopoderoso, gracias que podemos venir y participar de la palabra y el sacramento, la paz que hemos recibido, que se mueve en nosotros y a través de nosotros. Y Padre, todos estamos en este camino de transformación. Tú estás trabajando en nosotros, pero también queremos ser tus manos de amor. Ayúdanos a ver dónde puede importarnos y demuestra dónde podemos cuidar de todas las formas creativas que podamos hacerlo. Gracias que podamos traer nuestras ofrendas, que vean los sacrificios hechos. Padre, ve que mira a tus hijos con agrado. Tú ves las necesidades. Por favor, haz lo posible, lo imposible, que todos puedan experimentar tu presencia, tu amor y tu gracia. Bendice al apostolado hoy, que tu obra pueda avanzar y completarse. Cuida de nosotros, que podamos vencer esta pandemia y reúnanos a todos nuevamente en el altar de gracia. Envía a tu Hijo pronto, eso es lo que más nos importa. Anhelamos volver a casa. Nace del primer amor que nos has colocado. No podemos esperar, por favor, envía a tu Hijo pronto. Acompáñanos con la protección de los ángeles hasta ese momento. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Es lindo estar con aquellos con los que pudimos estar. Los saludo en línea y les deseo la bendición de Dios en la próxima semana.